En los tiempos antiguos, cuando los océanos aún eran territorios inexplorados y misteriosos, y los marineros se aventuraban en las vastas y oscuras aguas con el corazón lleno de valentía y temor, existía una criatura tan formidable y aterradora que su mera mención provocaba escalofríos en quienes se atrevían a hablar de ella. Esta criatura era conocida como el Kraken, un monstruo marino de proporciones inimaginables, cuya presencia en las profundidades del mar se convirtió en la fuente de innumerables leyendas y cuentos que se contaban alrededor de las hogueras de los puertos y en las tabernas de marineros. El Kraken era descrito como un ser gigantesco, un calamar o pulpo colosal cuyos tentáculos podían alcanzar la longitud de un barco entero, y cuyas ventosas eran tan grandes como ruedas de molino. Sus ojos, según se decía, eran como faros ardientes en la oscuridad del océano, capaces de ver a través de las aguas más turbias y de detectar la presencia de cualquier embarcación que se atreviera a cruzar su camino. Las aguas a su alrededor burbujeaban y hervían, como si el mismo mar temiera su paso. Se decía que el Kraken habitaba en las profundidades más insondables del océano, en un reino sumido en la oscuridad eterna, donde los rayos del sol nunca penetraban y donde las criaturas más extrañas y monstruosas vagaban libres. Sin embargo, de vez en cuando, el Kraken ascendía desde su hogar en las profundidades hacia la superficie, atraído por la presencia de barcos que cruzaban su territorio. Cuando esto ocurría, el mar se convertía en un lugar de pesadilla para los desafortunados marineros que lo encontraban. La leyenda del Kraken se originó en las tierras frías y misteriosas de Escandinavia, donde los vikingos, intrépidos navegantes, eran los primeros en hablar de la existencia de este monstruo marino. Según los antiguos relatos, el Kraken no era simplemente una bestia irracional. Era una criatura antigua y poderosa, un guardián de los secretos del mar, que había existido mucho antes de que los humanos comenzaran a navegar por los océanos. Algunos decían que el Kraken era una criatura enviada por los dioses del mar para proteger sus dominios y castigar a aquellos que se aventuraban demasiado lejos en las aguas prohibidas. Uno de los relatos más antiguos y aterradores sobre el Kraken cuenta la historia de un barco vikingo llamado el Drakkar del Norte, cuyo capitán, un hombre valiente y ambicioso llamado Erik el Temerario, había oído hablar de las riquezas ocultas en islas lejanas más allá del mar conocido. Con el deseo de hacerse con esos tesoros, Erik reunió a una tripulación de los marineros más hábiles y audaces, y se lanzó a una expedición hacia lo desconocido, dispuesto a enfrentar cualquier peligro que se interpusiera en su camino. Durante semanas, el Drakkar del Norte navegó a través de aguas turbulentas, enfrentando tormentas feroces y desafiando los límites del mar conocido. La tripulación, aunque curtida en la batalla y la navegación, comenzó a sentir un creciente malestar mientras se adentraban más y más en las aguas inexploradas. Las historias sobre el Kraken, que antes eran solo rumores y cuentos, comenzaron a pesar en la mente de los hombres. Las noches se volvían más largas y oscuras, y el silencio del océano, solo roto por el crujido del barco, se volvía ensordecedor. Un día, mientras navegaban por un tramo particularmente tranquilo del océano, con el mar en calma y una niebla espesa cubriendo la superficie, algo cambió. El mar, que hasta entonces había sido un espejo inmóvil, comenzó a agitarse de manera extraña. Al principio, fue solo un murmullo, un movimiento casi imperceptible, pero pronto, las aguas comenzaron a burbujear y a formar remolinos. La tripulación, nerviosa, miraba hacia el horizonte, buscando alguna señal de tormenta o un cambio en el clima, pero no había nubes ni viento. Entonces, lo vieron. Desde las profundidades del océano, algo comenzó a emerger. Primero, fueron las sombras, oscuras y gigantescas, que se movían bajo el agua, como una mancha que se extendía bajo el barco. Luego, un tentáculo inmenso surgió de las profundidades, rompiendo la superficie con una fuerza increíble, y otro más, hasta que el mar alrededor del Drakkar del Norte estuvo lleno de ellos. Cada tentáculo era tan grueso como un tronco de árbol, y se movía con una agilidad y velocidad aterradoras. El Kraken había despertado. Los marineros, paralizados por el miedo, no pudieron reaccionar a tiempo. Los tentáculos del Kraken se enroscaron alrededor del barco, levantándolo del agua como si fuera un simple juguete. El barco crujió y gimió bajo la presión, y los hombres comenzaron a gritar de terror. Erik el Temerario, tratando de mantener el control, ordenó a sus hombres que atacaran al monstruo con todas sus fuerzas.
Las espadas y hachas volaron hacia los tentáculos, cortando la carne gruesa y dejando escapar chorros de un líquido oscuro y espeso que manchaba la cubierta del barco. Pero el kraken era imparable. Por cada tentáculo que cortaban, otro más surgía de las profundidades, y la fuerza con la que sostenía el barco solo aumentaba. Finalmente, con un esfuerzo final, el kraken aplastó el Drakkar del Norte, rompiéndolo en dos como si fuera una ramita. Los marineros fueron lanzados al mar, sus gritos ahogados por las olas, mientras el kraken devoraba los restos del barco y arrastraba a los hombres hacia las profundidades. Erik el Temerario fue uno de los pocos que logró escapar de las garras del kraken, aferrándose a un trozo de madera flotante mientras el monstruo regresaba a las profundidades, satisfecho con su presa. Durante días, Erik flotó en el océano, hasta que finalmente fue rescatado por un barco pesquero que lo encontró a la deriva. Cuando fue llevado de regreso a su hogar, contó la historia de su encuentro con el kraken, y aunque muchos dudaron de su relato, las marcas de su cuerpo y la mirada en sus ojos no dejaban lugar a dudas. Había visto algo que nadie debería ver jamás. La historia de Erik el Temerario y el kraken se extendió rápidamente, y pronto, el monstruo marino se convirtió en una leyenda temida en todas las costas del norte de Europa. Los marineros comenzaron a evitar ciertas rutas y a realizar sacrificios y ofrendas antes de partir, esperando aplacar al kraken y evitar su ira. Los más valientes, aquellos que aún se aventuraban en las aguas profundas, mantenían una constante vigilia, observando el mar con atención, buscando cualquier señal de que el kraken pudiera estar cerca. Con el tiempo, la leyenda del kraken se extendió más allá de las tierras escandinavas, llegando a los rincones más lejanos del mundo. Los piratas que navegaban por el Caribe, los mercaderes que cruzaban el Atlántico, e incluso los exploradores que surcaban los mares del sur, todos conocían la historia del monstruo marino gigante que podía destruir un barco entero en cuestión de minutos. A lo largo de los siglos, muchos intentaron dar una explicación al origen del kraken. Algunos decían que era una criatura prehistórica, un remanente de tiempos antiguos cuando los monstruos gigantes dominaban la tierra y el mar. Otros creían que el kraken era una creación de los dioses del mar, un guardián de los secretos más oscuros del océano, encargado de castigar a aquellos que osaban desafiar las leyes de la naturaleza. Algunos naturalistas y científicos de la época, intrigados por los relatos del kraken, comenzaron a investigar la existencia de criaturas gigantes en el océano. Durante el siglo XVIII, se descubrieron especímenes de calamares gigantes en las costas de Noruega, lo que llevó a algunos a creer que el kraken no era un monstruo mitológico, sino una criatura real que habitaba en las profundidades del mar. Estos calamares gigantes, con tentáculos de más de 10 metros de largo, parecían encajar con la descripción del kraken, y aunque no se comportaban como el monstruo de las leyendas, su tamaño y apariencia aterradora alimentaron aún más la leyenda. Sin embargo, para los marineros y pescadores que dependían del mar para su sustento, la ciencia no era suficiente para calmar sus temores. Para ellos, el kraken seguía siendo una amenaza real, una manifestación de los poderes oscuros y desconocidos que gobernaban el océano. A lo largo de los siglos, se siguieron reportando avistamientos del kraken, y aunque muchos de estos relatos eran probablemente exageraciones o malentendidos, cada nuevo avistamiento reforzaba la creencia en la existencia del monstruo. Con el tiempo, el kraken se convirtió en una figura icónica en la literatura y la cultura popular. Escritores, poetas y artistas se inspiraron en la leyenda para crear historias y obras de arte que capturaran la fascinación y el terror que el kraken evocaba. En tiempos antiguos, cuando los dioses y las diosas gobernaban los destinos de los mortales y los héroes caminaban por la tierra realizando hazañas prodigiosas, existía una criatura tan temida y poderosa que su nombre era suficiente para hacer temblar a los más valientes. Esta es la historia de Medusa, una de las figuras más fascinantes y trágicas de la mitología griega, cuyo destino fue marcado por la belleza, la traición, la maldición y el temor. Medusa no siempre fue el monstruo aterrador que todos conocen. En los primeros días de su vida, Medusa era una mujer de una belleza incomparable, una de las 3 gorgonas, hijas de Forcis y Ceto, antiguas deidades marinas. A diferencia de sus hermanas, Steno y Euríale, que eran inmortales y temibles desde su nacimiento, Medusa era mortal y en un principio, tan hermosa como cualquier diosa del Olimpo. Su cabello era largo,
brillante y dorado como los rayos del sol, y sus ojos brillaban con una luz que capturaba a todos los que la miraban. Medusa vivía en las tierras cercanas al mar, donde las olas rompían suavemente contra la costa y el viento traía el olor salado del océano. Desde joven, fue consagrada al servicio de Atenea, la diosa de la sabiduría, la guerra y la justicia, y se convirtió en sacerdotisa en su templo. Medusa era devota y respetuosa, y se comprometió a servir a Atenea con lealtad y pureza. Como sacerdotisa, Medusa hizo un voto de castidad, prometiendo nunca conocer el amor de un hombre, ya que su vida estaría dedicada completamente a la diosa. Por un tiempo, Medusa vivió en paz, cumpliendo sus deberes en el templo y ganando el respeto y la admiración de todos los que la rodeaban. Sin embargo, su belleza no pasó desapercibida, y aunque muchos hombres anhelaban su amor, sabían que ella estaba fuera de su alcance. Sin embargo, el destino tenía planes diferentes para Medusa, y su vida cambió para siempre debido a un encuentro fatídico con uno de los dioses más poderosos del Olimpo. Poseidón, el dios del mar, conocido por su temperamento feroz y su deseo insaciable, se sintió atraído por la belleza de Medusa. Aunque Poseidón estaba casado con Anfitrite, una de las Nereidas, su lujuria lo llevaba a buscar consuelo en los brazos de otras mujeres, mortales y divinas. Un día, mientras Medusa paseaba sola por la costa, Poseidón la vio y quedó instantáneamente cautivado por su apariencia. Poseidón, acostumbrado a obtener lo que deseaba, decidió tomar a Medusa por la fuerza. Medusa, asustada y sin poder oponerse al dios del mar, intentó escapar, pero Poseidón la siguió hasta el templo de Atenea, donde creyó que estaría a salvo. Sin embargo, la sagrada protección del templo no fue suficiente para detener a Poseidón, quien, en un acto de brutalidad, violó a Medusa dentro del mismo lugar que había jurado protegerla. El grito de Medusa resonó en el templo, pero nadie vino en su ayuda. Cuando Poseidón finalmente se fue, dejando a Medusa destrozada y humillada, ella quedó postrada en el suelo, llorando no solo por su pérdida, sino también por el horror de lo que había sucedido en un lugar sagrado. Atenea, la diosa a la que Medusa había servido con devoción, escuchó el clamor de su sacerdotisa y descendió al templo. Sin embargo, en lugar de consolar a Medusa, Atenea se llenó de ira. No estaba enfadada con Poseidón, pues como diosa, no podía castigar a un igual, y en su lugar, dirigió su furia hacia Medusa. En los ojos de Atenea, el templo había sido profanado por la presencia de Medusa y el acto sacrílego que había ocurrido allí. Con una voz fría y despiadada, Atenea maldijo a Medusa. La diosa transformó la hermosa cabellera dorada de Medusa en una masa de serpientes venenosas, que se retorcían y siseaban constantemente. Sus ojos, que alguna vez habían sido elogiados por su brillo, ahora se convirtieron en armas letales. Cualquiera que los mirara directamente sería convertido en piedra, atrapado para siempre en un estado de inmovilidad. El rostro de Medusa, una vez una fuente de atracción, se volvió un símbolo de terror. Su piel se tornó de un color verdoso, y su expresión, deformada por la maldición, hizo que todos los que la veían huyeran en horror. Atenea, como acto final de su castigo, desterró a Medusa a vivir en soledad en las tierras lejanas de los confines del mundo conocido, en una cueva oscura y remota donde la luz del sol apenas llegaba. Medusa, rota por la traición y la crueldad de su destino, se retiró a su nuevo hogar, rodeada por el silencio y la oscuridad. Las serpientes en su cabeza se convirtieron en sus únicas compañeras, y aunque su corazón aún latía con la tristeza de su antiguo yo, sabía que nunca podría volver a la vida que conoció. A medida que el tiempo pasaba, la leyenda de Medusa se extendió por toda Grecia y más allá. Los marineros y viajeros hablaban en voz baja de la mujer monstruosa que vivía en la cueva, cuyos ojos podían convertir a cualquier hombre en piedra. Se decía que las tierras alrededor de su hogar estaban llenas de estatuas, los restos petrificados de aquellos que habían sido lo suficientemente tontos como para intentar acercarse a ella. La soledad de Medusa era inmensa, pero en su dolor y aislamiento, comenzó a aceptar su nueva existencia. Se convirtió en una figura poderosa, temida y respetada, una reina en su propio reino oscuro. Aunque nunca había deseado el poder que ahora tenía, aprendió a usarlo para protegerse, convirtiéndose en una guardiana de los secretos de la tierra que la rodeaba. Sin embargo, el destino de Medusa no estaba aún completo.
Su historia dio un giro final cuando un héroe, Perseo, fue enviado a buscar su cabeza como parte de una misión que le había sido encomendada. Perseo, hijo de Zeus y de la mortal Dánae, fue criado con la promesa de la grandeza, y su valentía y astucia lo convirtieron en un joven admirado y respetado. El rey Polidectes, quien gobernaba la isla de Sérifos donde Perseo vivía, estaba celoso de la presencia del joven héroe, y buscando deshacerse de él, ideó un plan para enviarlo en una misión imposible. Polidectes fingió estar enamorado de Dánae, la madre de Perseo, y anunció que iba a casarse con ella. Durante el banquete de bodas, cuando todos los invitados ofrecieron regalos al rey, Perseo, que no tenía nada que ofrecer, prometió traerle la cabeza de Medusa como un regalo digno. Polidectes, viendo la oportunidad de librarse de Perseo, aceptó el ofrecimiento y envió al joven héroe en su misión. Perseo, consciente del peligro que enfrentaba, recibió la ayuda de los dioses para llevar a cabo su tarea. Atenea, a pesar de ser la responsable de la maldición de Medusa, le entregó un escudo brillante, pulido como un espejo, que Perseo usaría para evitar mirar directamente a los ojos de Medusa. Hermes, el mensajero de los dioses, le dio unas sandalias aladas que le permitirían volar, y Hades, el dios del inframundo, le otorgó un casco que lo haría invisible. Con estas herramientas divinas, Perseo se embarcó en su viaje hacia las tierras lejanas donde Medusa vivía. Después de un largo y arduo viaje, llegó a la cueva oscura donde ella residía. Al acercarse, Perseo usó el escudo de Atenea para ver el reflejo de Medusa, evitando así mirarla directamente. Con gran cuidado y sigilo, se acercó a la gorgona dormida, sus serpientes retorciéndose suavemente en su sueño. En el momento oportuno, Perseo levantó su espada, un arma forjada por los dioses, y con un solo golpe, decapitó a Medusa. De su sangre derramada, nacieron dos criaturas, el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor, ambos símbolos de la vida que surge de la muerte. Perseo colocó la cabeza de Medusa en un saco, consciente de que incluso después de la muerte, su mirada seguía siendo peligrosa. El viaje de regreso de Perseo estuvo lleno de aventuras y desafíos, pero con la ayuda de los dioses, logró superar todos los obstáculos. Finalmente, regresó a Sérifos y presentó la cabeza de Medusa al rey Polidectes, cumpliendo su promesa. Sin embargo, cuando Polidectes intentó ver la cabeza de Medusa como prueba del éxito de Perseo, el héroe, sin piedad, le mostró el rostro de la gorgona, convirtiendo al rey en piedra y liberando a su madre del acoso del monarca. Después de su misión, Perseo entregó la cabeza de Medusa a Atenea, quien la colocó en su escudo, el égida, como un símbolo de su poder y una advertencia a sus enemigos. La cabeza de Medusa se convirtió en un talismán de protección, capaz de ahuyentar el mal y proteger a aquellos que llevaban el favor de la diosa. A pesar de su trágico final, la historia de Medusa resonó a lo largo de los siglos como una leyenda de advertencia, poder y transformación. Aunque fue convertida en un monstruo y temida por todos, Medusa también fue una víctima de las decisiones de los dioses, una figura que encarnó tanto la belleza como el terror. Su historia es un recordatorio de las complejidades de la mitología griega, donde la línea entre la víctima y el villano a menudo se difumina, y donde los destinos están en manos de seres poderosos e impredecibles. Con el tiempo, Medusa también se convirtió en un símbolo de resistencia y poder femenino. Su imagen, que alguna vez fue usada para aterrorizar, ha sido reinterpretada en la cultura moderna como un ícono de fuerza y autonomía, una figura que desafía las normas y se enfrenta a su destino con valentía. Aunque su vida estuvo marcada por la tragedia, el legado de Medusa ha perdurado como una de las figuras más complejas y fascinantes de la mitología, una que sigue cautivando la imaginación de aquellos que escuchan su historia. En los vastos océanos que se extienden más allá del horizonte, donde las olas se elevan como montañas y los vientos cantan sus canciones antiguas, existe una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos, susurrada por los marineros en las noches estrelladas y temida por aquellos que se aventuran en las profundidades del mar. Es la leyenda de las sirenas, seres míticos cuya belleza y canto encantador han seducido y llevado a la perdición a innumerables hombres a lo largo de la historia. Estas criaturas, mitad mujer y mitad pez, habitan en un mundo submarino lleno de misterio, donde el encanto y el peligro se entrelazan en un abrazo eterno. Las sirenas, según cuenta la leyenda,
no siempre fueron las criaturas temidas que conocemos hoy. En tiempos remotos, cuando el mundo aún estaba en su infancia y los dioses y las diosas modelaban los destinos de los mortales, las sirenas eran ninfas del mar, espíritus benevolentes que vivían en armonía con la naturaleza y los océanos. Se decía que eran hijas de Acheloo, el dios del río, y de una musa, probablemente Terpsícore, la musa de la danza y el canto. Estas criaturas eran conocidas por su belleza incomparable y sus voces melodiosas, que podían calmar las tormentas y traer paz a las almas perturbadas. Las sirenas vivían en islas paradisíacas rodeadas de aguas cristalinas y llenas de coral y peces de colores. Sus días los pasaban cantando y danzando, celebrando la vida y la belleza del mundo que las rodeaba. Eran guardianas de los secretos del océano, y a menudo, ayudaban a los marineros perdidos, guiándolos a salvo a las costas con sus canciones. Las sirenas eran vistas como seres de gran sabiduría y conocimiento, capaces de comunicarse con las criaturas del mar y de predecir el futuro a través de las corrientes y los vientos. Sin embargo, la vida de las sirenas cambió para siempre debido a un acontecimiento trágico que marcaría su destino y las transformaría en las figuras temidas que conocemos hoy. Según una versión de la leyenda, las sirenas eran originalmente humanas, doncellas de gran belleza que servían a Perséfone, la diosa de la primavera y reina del inframundo. Estas doncellas eran compañeras fieles de Perséfone y la acompañaban en todos sus paseos por los prados y jardines de la tierra. Un día, mientras Perséfone recogía flores en un campo, Hades, el dios del inframundo, emergió de las profundidades y la raptó, llevándola a su reino oscuro para hacerla su esposa. Las doncellas de Perséfone, aterrorizadas y desoladas, buscaron a su ama por todas partes, pero no pudieron encontrarla. Suplicaron a los dioses que las ayudaran, pero su dolor era tan profundo que ni siquiera los dioses podían consolar sus corazones rotos. Finalmente, Deméter, la madre de Perséfone y diosa de la agricultura, sintió compasión por ellas y les concedió un deseo: transformarlas en sirenas, criaturas del mar que pudieran volar sobre las olas y buscar a Perséfone por los confines del mundo. Así, las doncellas fueron transformadas en sirenas, con cuerpos mitad mujer y mitad pez, y alas que les permitían surcar los cielos y los mares en busca de su amada Perséfone. Sin embargo, a medida que pasaban los años y su búsqueda resultaba infructuosa, el dolor y la desesperación comenzaron a corromper sus corazones. Su canto, que alguna vez fue una expresión de alegría y esperanza, se volvió melancólico y oscuro, lleno de un anhelo que nunca podría ser satisfecho. Las sirenas, incapaces de encontrar a Perséfone, comenzaron a vagar por los mares, buscando consuelo en las almas de los marineros que pasaban cerca de sus islas. Con el tiempo, su tristeza se convirtió en resentimiento, y su deseo de compañía se transformó en una necesidad insaciable de atraer a los hombres hacia ellas, no por amor, sino por venganza. Usando sus voces encantadoras, las sirenas comenzaron a atraer a los marineros hacia las rocas traicioneras de sus islas, donde los barcos se estrellaban y los hombres perecían, atrapados en el hechizo de sus canciones. Una de las historias más famosas sobre las sirenas se encuentra en la Odisea de Homero, donde el héroe griego Ulises, conocido por su astucia y valentía, se encuentra con estas criaturas durante su largo y peligroso viaje de regreso a Ítaca. Advertido por la hechicera Circe sobre el peligro de las sirenas, Ulises decidió enfrentar el desafío de escucharlas sin sucumbir a su hechizo. Ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera para no escuchar el canto, y que lo ataran al mástil de su barco para que, aunque él escuchara, no pudiera lanzarse al mar. Mientras navegaban cerca de la isla de las sirenas, Ulises sintió el poder de su canto. La música era tan hermosa y seductora que le provocó un deseo abrumador de liberarse y lanzarse al agua, para unirse a las sirenas en su mundo submarino. Gritó y ordenó a sus hombres que lo soltaran, pero ellos, obedeciendo sus órdenes previas, lo ataron aún más fuerte. Así, el barco de Ulises logró pasar por la isla de las sirenas sin caer en su trampa mortal. Las sirenas, frustradas por su fracaso, observaron con desdén cómo el barco de Ulises se alejaba, llevándose consigo una de las pocas almas que habían logrado resistir su llamado. Desde entonces, se decía que ningún mortal podía escapar del encanto de las sirenas, y aquellos que lo intentaban estaban destinados a perecer. Con el tiempo, las sirenas se convirtieron en un símbolo de peligro y seducción en la mitología griega y más allá.
Los marineros y pescadores de todas las culturas comenzaron a contar historias sobre encuentros con estas criaturas, describiendo sus voces como tan irresistibles que incluso los hombres más fuertes y valientes sucumbían a su hechizo. Las sirenas eran vistas como seres duales, que representaban tanto la belleza como la traición, la promesa de un paraíso eterno y la certeza de una muerte inminente. Sin embargo, la historia de las sirenas también es una historia de tragedia y sufrimiento. A pesar de su poder y su capacidad para encantar a los hombres, las sirenas estaban atrapadas en su propia maldición, condenadas a vivir eternamente en un estado de anhelo y desesperación. Su belleza, que alguna vez fue su bendición, se convirtió en una maldición, ya que las separaba del mundo mortal y las condenaba a una existencia solitaria y llena de dolor. En algunas versiones de la leyenda, se cuenta que las sirenas tenían la capacidad de obtener un alma humana si lograban enamorar a un hombre de verdad y hacer que él correspondiera a su amor. Sin embargo, esta tarea era casi imposible, ya que los hombres que caían bajo el hechizo de las sirenas no podían ver más allá de su apariencia física y su canto encantador. Así, las sirenas estaban condenadas a seguir atrayendo a los hombres, sin nunca poder experimentar el amor verdadero que podría liberarlas de su maldición. A lo largo de los siglos, la figura de las sirenas se ha transformado y adaptado en diversas culturas y tradiciones. En algunas historias, las sirenas son retratadas como guardianas del mar, protectoras de los secretos de las profundidades y seres benevolentes que ayudan a los marineros en peligro. En otras, son vistas como seres malvados y vengativos, que buscan destruir a los hombres que se atreven a cruzar su camino. En la tradición nórdica, por ejemplo, las sirenas son conocidas como las selkies, criaturas que pueden cambiar de forma entre foca y mujer. Según la leyenda, si un hombre roba la piel de foca de una selkie, ella se ve obligada a casarse con él y vivir como humana. Sin embargo, si la selkie recupera su piel, regresa al mar, dejando atrás a su familia y su vida en la tierra. Estas historias reflejan la dualidad de las sirenas como seres que pertenecen tanto al mundo humano como al mar, pero que nunca pueden ser completamente parte de ninguno de los dos. En la mitología celta, las sirenas son conocidas como las Merrows, y se dice que viven en hermosos palacios submarinos llenos de tesoros. Las Merrows pueden enamorarse de los humanos y vivir con ellos en la tierra, pero su naturaleza les llama constantemente de regreso al mar. A menudo, estas historias terminan en tragedia, ya que la Merrow eventualmente regresa al océano, dejando atrás a su amante humano. En la tradición polinesia, las sirenas son conocidas como las Atua Moaña, espíritus del mar que protegen a los pescadores y a las criaturas marinas. Estas sirenas son vistas como benevolentes y protectoras, y se dice que aparecen para guiar a los pescadores de regreso a la seguridad durante las tormentas. A medida que el tiempo avanzaba y las civilizaciones se desarrollaban, las sirenas también encontraron un lugar en el folclore europeo medieval. En este contexto, las sirenas eran vistas como símbolos de tentación y pecado, representando los peligros de la lujuria y el deseo carnal. En los bestiarios medievales, las sirenas eran descritas como criaturas que usaban su belleza y sus canciones para atraer a los hombres hacia su perdición, y que a menudo eran asociadas con el pecado de la carne y la tentación del diablo. Sin embargo, a pesar de las múltiples interpretaciones y adaptaciones de su leyenda, la esencia de las sirenas como seres misteriosos y fascinantes ha perdurado a lo largo de los siglos. Su historia sigue siendo una poderosa metáfora de la dualidad de la naturaleza humana, del equilibrio entre el deseo y el peligro, y de la lucha eterna entre el corazón y la razón. En la literatura y el arte moderno, las sirenas han continuado inspirando a escritores, poetas, pintores y músicos. Su imagen ha sido utilizada para explorar temas de amor no correspondido, pérdida, traición y redención. Las sirenas han sido representadas tanto como heroínas trágicas que buscan liberarse de su maldición, como villanas que disfrutan de su poder sobre los hombres. En cada una de estas representaciones, la figura de la sirena sigue siendo un símbolo de la complejidad de los deseos humanos y de los peligros que acechan en lo desconocido. En la cultura popular contemporánea, las sirenas han encontrado un lugar en la televisión, el cine, los videojuegos y la música. Desde las historias de terror hasta los cuentos de hadas, las sirenas siguen cautivando la imaginación de las audiencias de todo el mundo. A través de estas historias, la leyenda de las sirenas continúa evolucionando, reflejando las preocupaciones,
los sueños y los miedos de cada generación. Sin embargo, más allá de todas las interpretaciones y adaptaciones, la leyenda de las sirenas sigue siendo, en su esencia, una historia de búsqueda y deseo. Es la historia de seres atrapados entre dos mundos, que anhelan encontrar su lugar en un universo que nunca puede ser completamente suyo. Es la historia de la atracción irresistible de lo desconocido y del peligro que acecha en los lugares más profundos y oscuros de nuestra alma. Así, la leyenda de las sirenas sigue viva, surgiendo de las profundidades del mar en las noches más oscuras, cuando el viento sopla y las olas se elevan como gigantes en la distancia. Es una historia que nos invita a escuchar el canto del océano y a recordar que, aunque el mar puede ser hermoso y seductor, también es un lugar de misterio y peligro, donde lo conocido y lo desconocido se encuentran en un abrazo eterno. En tiempos inmemoriales, cuando el mundo estaba aún en su juventud y los dioses y los espíritus caminaban entre los mortales, existía un ser de poder y luz tan grandioso que su presencia era esencial para la vida en la tierra. Este ser era Tama Nui Te, el dios del sol en la mitología maorí. Tama Nui Te no solo era una deidad, sino que también representaba la energía vital que permitía que todo creciera, floreciera y prosperara. Su historia, llena de desafíos, sacrificios y lecciones, es una de las más antiguas y veneradas en la tradición maorí, transmitida de generación en generación, contada en las noches junto al fuego, donde las estrellas y la luna brillaban sobre los tupuna, los ancestros. Tama Nui Te habitaba en el reino celestial, donde su resplandor era tan intenso que su luz llenaba el cielo y la tierra. Su viaje diario por el firmamento era observado por todos los seres vivos, que dependían de su calor y su luz para sobrevivir. Cada mañana, Tama Nui Te surgía del horizonte oriental, llevando consigo la promesa de un nuevo día, mientras que por la noche, se sumergía en el horizonte occidental, permitiendo que la oscuridad y el sueño cayeran sobre el mundo. Así, su ciclo diario marcaba el ritmo de la vida, de las estaciones, y de los cultivos que sostenían a las tribus. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder y su papel central en la vida, Tama Nui Te no estaba exento de desafíos y conflictos. La historia más conocida sobre Tama Nui Te involucra a un héroe legendario, Mui, cuyas hazañas están entrelazadas con la creación y el orden del mundo tal como lo conocemos. Mui, un semidios conocido por su astucia y valentía, era hijo de Taranga, una mujer mortal, y Makeatutara, un dios. Desde joven, Mui demostró habilidades extraordinarias y una curiosidad insaciable que lo llevó a realizar grandes hazañas para el beneficio de la humanidad. En los días antiguos, Tama Nui Te cruzaba el cielo tan rápidamente que el día era demasiado corto para que la gente pudiera completar todas sus tareas. Las horas de luz eran breves, y las sombras de la noche caían antes de que se pudieran terminar los cultivos, la caza, la pesca, o incluso las labores diarias dentro del marae, el lugar sagrado de reunión. Los hombres y las mujeres de las tribus se quejaban de que no había suficiente tiempo para vivir plenamente, para trabajar la tierra, para disfrutar de la vida. Incluso los ancianos, los Kaumatua, quienes solían encontrar consuelo en la sabiduría de los dioses, comenzaban a temer que el mundo se desordenara si el sol continuaba su viaje apresurado por el cielo. Mui, al observar el sufrimiento de su gente, decidió que era su deber intervenir. Sabía que debía hacer algo para ralentizar a Tama Nui Te, pero la tarea no sería fácil. El sol era un ser de poder inmenso, temido y respetado por todos, y cualquier intento de desafiarlo sería peligroso. Sin embargo, la determinación de Mui no conocía límites, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el bienestar de su pueblo. Primero, Mui reunió a sus hermanos, quienes, aunque dudosos al principio, decidieron ayudarlo en su arriesgada misión. Juntos, elaboraron un plan. Sabían que la clave para ralentizar a Tama Nui Te estaba en atraparlo, pero ¿cómo podían atrapar al dios del sol? Mui, utilizando su inteligencia y conocimientos ancestrales, ideó una trampa con una cuerda tejida a partir de las fibras de araqueque, el lino de Nueva Zelanda. Este lino, cuando era trabajado con cuidado y consagrado con karakia, oraciones sagradas, podía adquirir propiedades mágicas y volverse irrompible. Los hermanos de Mui trabajaron durante días, recogiendo y tejiendo las fibras de araqueque hasta crear una cuerda lo suficientemente fuerte como para contener al poderoso Tama Nui Te. Mientras tanto, Mui recitaba karakia,
pidiendo la bendición de los dioses y la fuerza necesaria para llevar a cabo su plan. Finalmente, la cuerda estaba lista, impregnada de la magia y la determinación de aquellos que la habían creado. El siguiente paso era el más peligroso: debían acercarse a Tama Nui Tr mientras dormía. Durante la noche, antes de que el sol comenzara su ascenso en el horizonte, Mui y sus hermanos emprendieron el arduo viaje hacia el lugar donde Tama Nui Tr descansaba al final del día, en el lejano horizonte oriental. Este lugar era un paraje sagrado y temido, donde las fuerzas de la naturaleza eran más poderosas, y donde ningún mortal había osado aventurarse. Llegaron al lugar justo antes del amanecer, y se escondieron en las sombras, esperando el momento en que Tama Nui Tr comenzara su ascenso. El aire estaba cargado de tensión, y los corazones de los hermanos latían con fuerza, sabiendo que no habría segunda oportunidad si fallaban. Cuando el primer rayo de luz asomó en el horizonte, Mui y sus hermanos se prepararon. Y cuando Tama Nui Tr comenzó a elevarse, Mui lanzó la cuerda mágica, atrapando al dios del sol en su red. Tama Nui Tr, sorprendido y enfurecido por el ataque, luchó con todas sus fuerzas para liberarse. Sus rayos ardientes se intensificaron, y el calor que emanaba era tan intenso que casi cegó a los hermanos de Mui. Pero la cuerda, impregnada de la magia de las Karakia, se mantuvo firme, y Mui no cedió. Se acercó al sol, sosteniendo su arma mágica, el Jabbone, mandíbula, que había obtenido en otra de sus hazañas heroicas. Con gran determinación, Mui golpeó a Tama Nui Tr con su mandíbula mágica, una y otra vez, mientras recitaba poderosas Karakia para debilitar al dios del sol. Cada golpe resonaba en el cielo, y Tama Nui Tr, sintiendo el poder de Mui y la fuerza de la cuerda mágica, comenzó a ceder. El dios del sol se dio cuenta de que no podía escapar de la trampa de Mui, y al final, aceptó su derrota. ¿Qué es lo que deseas, Mui?, preguntó Tama Nui Tr, su voz resonando como el trueno en las montañas. ¿Por qué me has atacado de esta manera? Mui, con respeto pero sin miedo, respondió: Tama Nui Tr, gran dios del sol, no deseo destruirte. Mi pueblo sufre porque el día es demasiado corto. No tienen tiempo para cultivar sus alimentos, para cazar, pescar, ni siquiera para disfrutar de la vida. Te ruego que ralentices tu viaje por el cielo, para que el día sea más largo y mi pueblo pueda prosperar. Tama Nui Tr, aunque aún enfadado por la audacia de Mui, comprendió la necesidad de los humanos. Sabía que la vida en la tierra dependía de su luz y calor, y que los mortales tenían derecho a pedir más tiempo para vivir y crecer. Así, después de reflexionar, el dios del sol aceptó la petición de Mui. Herlo kami pides maui, Daijo Tamanera. A partir de hoy, mi viaje por el cielo será más lento. El día será más largo, y la noche más corta. Pero recuerda siempre que he hecho esto por tu pueblo, y que deben respetar mi poder, porque sin mi luz, no hay vida. Mui, satisfecho con la respuesta del dios del sol, liberó a Tama Nui Tr de la cuerda mágica. El sol, cumpliendo su promesa, comenzó a moverse lentamente por el cielo, y la tierra se llenó de luz durante más tiempo. Los días se hicieron más largos, y las tribus celebraron el éxito de Mui. Los campos florecieron, los ríos abundaron en peces, y los bosques se llenaron de animales. La gente pudo trabajar y vivir en armonía con el ritmo de la naturaleza, agradeciendo a Mui por su valentía y a Tama Nui Tr por su generosidad. A partir de esse momento, eu respeto por Tama Nui Tr se convirtió em uma parte fundamental de la vida maori. Los rituales y las canciones en honor ao dios del sol se volvieron comunes. La gente comprendió la importância de vivir em equilíbrio com las fuerzas de la naturaleza. Los sábios ancianos contaban la história de Mui Tama Nui Tr a los jovens, recordando-lhes que incluso los dioses mais poderosos podiam ser razonados com sabedoria y respeto. La história de Tama Nui Tr y Mui se convirtió em uma ensinança sobre la importância de la astúcia, o valor, la necessidade de cuidar y respetar las fuerzas de la naturaleza que sostienen la vida en la tierra. É essa uma história que ha perdurado a lo largo de los siglos, sendo contada y celebrada em las tierras de Aotearoa, la tierra de la Gran Nube Blanca, que é esse como los Maoris lamam a Nueva Zelanda. Assim cada dia, quando o sol se eleva lentamente em el horizonte.
Los Mauris recuerdan a tama noite RY agradecem su luz y calor sabem que gracias a la valentia de muy, pueden desfrutar de dias largos y lenos de vida, y que o sol, que poderoso, ha escuchado las necesidades de los mortales y ha respondido com generosidade. La leyenda de tama noite R no solo, relato de Deus deu sol y, o herói astuto. Uma lección sobre la importância de la humildade. Eu respeto y la sabedoria em la relação de la humanidad com el mundo natural. Recordatorio de que aunque los dioses tienen poder imenso, los mortales também tienen la capacidade de influir em el mundo através de la inteligência, la valentia y la cooperação. A lo largo de los anos, la história de Tama Noite R ha sido cantada em vaiata, canciones, y contada em crero, historias, em cada rincón de las islas de Nueva Zelanda. Los ancianos siguen ensinando a los jóvenes el valor de la harmonia com la naturaleza y la importância de cuidar la tierra que Tama Noite R ilumina cada dia. Así, la leyenda de Tama Noite R sigue viva, brilhando tão intensamente como o sol que cruza o cielo, recordando a todos aqueles que la escuchan que o equilíbrio entre o cielo y la tierra é essencial para la vida y que ao final, la luz do sol é regalo divino que deve ser honrado y respetado por todas las generaciones. Tu, que te parecieron las leyendas do vídeo de hoy? Deja tu opinião em los comentários.